pequeñas, son múltiples, de contornos imprecisos y suelen tener una distribución segmentaria, con áreas parcheadas que muchas veces tienden a confluir. Las bronconeumonías también pueden tener patrones micronodulares o patrones miliares que nos pueden hacer sospechar de otro tipo de patologías como pueden ser tuberculosis. En estas bronconeumonías normalmente no vamos a ver broncograma aéreo porque hay una existencia de exudado muy importante en las vías aéreas y la delimitación de aire no la vamos a ver claramente. Y tendríamos un ejemplo que sería el de los abscesos pulmonares, en el que la agente causal más frecuente es el Staphylococcus aureus. Aquí vemos diferentes ejemplos de bronconeumonías, vemos lesiones bivasales múltiples con contornos que son muy imprecisos y normalmente, según va evolucionando la bronconeumonía, muchas veces tienden a confluir en los campos pulmonares. Este sería otro ejemplo en el que vemos lesiones parailiares y bivasales extensas que están muy mal delimitadas y que tienen un aspecto miliar. Esto sería el ejemplo de una bronconeumonía en evolución. Aquí tendríamos otro ejemplo, que es el de las neumonías intersticiales, que como os decía, se va a ver un patrón con mucha raya, un patrón reticular, y en este caso, este sería el ejemplo de una neumonía por neumocistis girovechi de un paciente inmunodeprimido con VIH. Este sería el otro ejemplo que hablábamos de los émbolos sépticos, que sobre todo son frecuentes en endocarditis y muchas veces causados por Staphylococcus aureus, y que, como os decía, tienden a localizarse normalmente en los lóbulos inferiores y también en las zonas apicales de los lóbulos superiores. Cuando nosotros vemos un patrón radiológico, siempre es importante también descartar o de hacer el diagnóstico diferencial con otras entidades. Si vemos una consolidación lobar o segmentaria y vemos que hay cavitación, tendremos que pensar en estafilococos y en gran negativo. Cuando vemos sobre todo que la consolidación está a nivel de los segmentos apicoposteriores, sobre todo en los lóbulos superiores, tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial con una tuberculosis. Y luego otros diagnósticos diferenciales que se pueden hacer cuando son consolidaciones lobares es con el linfoma, con las embolias pulmonares, las hemorragias o los secuestros pulmonares. Este sería un ejemplo de una tuberculosis. Aquí lo que estamos viendo es un aumento de densidad, que sobre todo está localizado en los lóbulos superiores, con imagen de pérdida de volumen de todo el lóbulo superior, que lo estamos viendo como tractos. Y podemos ver aquí también una imagen cavitada, que sería pues, una imagen de, como digo, de una tuberculosis. Respecto, cuando vemos nódulos de crecimiento rápido y cavitados, tenemos que pensar en diferentes microorganismos. Podemos pensar en los hongos, en la nocardia. Cuando es una neumonía necrotizante podemos pensar en aspergillus, en cándida también y en criptococos. Y el diagnóstico diferencial siempre lo tenemos que hacer con infartos sépticos, con metástasis o con linfomas. La neumonía por criptococo, aquí os pongo un ejemplo. Aquí vemos una radiografía de tórax con una masa en la base del pulmón derecho y vemos como también tenemos imágenes nodulares en el mismo lóbulo. En la enfermedad pulmonar difusa tenemos que pensar, como os decía, en virus o en el neumocistis girovechi. Y sobre todo habrá que hacer el diagnóstico diferencial con la linfagitis carcinomatosa, con neumonitis por radiación, con toxicidad por fármacos y con edema pulmonar. Este sería el ejemplo del neumocistis girovechi. Aquí veis un patrón reticular, pediliar, bilateral y como en unos días pues, fue progresando y se fue haciendo más difuso. Este sería otro ejemplo que sería el del edema pulmonar y aquí también podemos ver cómo se acompaña de opacidades pediliares y de cardiomegalia. Una diferencia siempre para diferenciar si la causa es infecciosa o si es insuficiencia cardíaca es que siempre tenemos que guiarnos de la clínica del paciente, ¿no? Y sobre todo pues, signos radiológicos como puede ser la cardiomegalia o la redistribución vascular que puede acompañar al edema pulmonar. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí lo que estamos viendo son dos imágenes en relación con abscesos y con empiemas, que son las complicaciones que puede tener una neumonía. En este ejemplo de aquí lo que estamos viendo es una neumonía complicada
que evolucionó a un acceso pulmonar. Aquí lo que estamos viendo es un nivel hidroaéreo, como el aire tiende a subir hacia arriba, lo vemos aquí, y como aquí está relleno de líquido. Y en este otro caso lo que veríamos sería un empiema en el que estamos viendo también un nivel claro de líquido y de aire. El acceso normalmente, los agentes causales, tanto el acceso como del empiema, suelen ser los mismos, suelen ser estafilococo aureus, gram negativos, anaerobios, y normalmente el acceso suele ir precedido de una zona de consolidación, que luego se accesifica y se hace más densa, apareciendo posteriormente el gas dentro de la cavidad. En el empiema normalmente lo que tenemos es una neumonía que se va complicando, que va haciendo un derrame pleural y que se va acompañando por el signo del menisco y de los hallazgos propios del derrame. Y como este derrame, según se va complicando, nos va a ir dando lugar pues, a la aparición de las imágenes y de las complicaciones, como en este caso. El objetivo en la radiografía de tórax, las neumonías, siempre va a ser localizar y ver la extensión de las consolidaciones. Cuando tenemos una localización, una neumonía que está muy localizada y que además ha sido muy aguda, siempre tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con otras entidades. Si, por ejemplo, el paciente se ha dado un golpe, siempre habrá que descartar que no sea un foco hemorrágico. Y sobre todo, en los pacientes, lo que tendemos a decir los neumólogos es que conviene hacer un seguimiento, sobre todo en pacientes fumadores o con factores de riesgo, de que esa neumonía se resuelve. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos ante cuadros de neumonitis obstructiva y es que debajo de esa infección lo que hay es un cáncer. Entonces, siempre más o menos pasado un mes o hasta 2 meses en pacientes diabéticos o ancianos es recomendable repetir la radiografía. Si lo que estábamos viendo es un infiltrado que es difuso y que es de forma aguda también, como se ha desarrollado, lo que tenemos que pensar, aparte de que pueda ser una neumonía, como veíamos antes, intersticial o una bronconeumonía, es pensar que el paciente puede haber hecho un distrés respiratorio o que pueda tener un edema agudo pulmonar. Por tanto, una vez que hemos localizado y sabemos un poco la extensión de la consolidación, lo que tenemos que decidir es si los hallazgos son sugestivos o no de un proceso neumónico. Es muy importante siempre evaluar la evolución del proceso en radiografías sucesivas e identificar posibles complicaciones que puedan existir. Ahora de lo que vamos a hablar es de las manifestaciones que pueden dar los diferentes agentes causales en la radiografía. Como os decía, el neumococo es la causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad. Y es el paradigma o es del patrón alveolar, ¿no? Siempre normalmente suele producir una consolidación de un lóbulo que va a comenzar periliar, que se acompaña a veces de adenopatías y que suele estar delimitado por las fisuras. Es clave y es también muy característico que vamos a ver atelectasias y zonas con broncogramas aéreos. Y normalmente este tipo de agentes se suele resolver bien, pero es verdad que pueden existir complicaciones, porque a veces se haya hecho un uso inadecuado del antibiótico, sabemos que cada vez usamos más antibióticos y son más frecuentes las resistencias a estos. Porque podemos tener una neoplasia subyacente, como os decía anteriormente, y porque se puede complicar con empiemas, con abscesos pulmonares y con necrosis. Aquí os pongo un ejemplo de una neumonía neumocócica que evolucionó mal. Vemos un aumento de densidad en el lóbulo superior derecho, vemos cómo existe tracción de la cisura y una zona de atelectasia y vemos que el paciente está entubado y que tiene pues, una sonda también endotraqueal. Este sería otro ejemplo, el ejemplo típico. Este es un aumento de densidad que se ve muy bien localizado en el lóbulo inferior derecho con el broncograma aéreo, con la retracción de las fisuras por la pérdida de espacio del lóbulo inferior derecho y con el signo típico del aumento de densidad en la radiografía de tórax. Es decir, la columna normalmente la tenemos que ir viendo más clara y aquí vemos cómo existe un aumento de densidad. Este sería otro ejemplo. Si nos fijamos en la radiografía posterior anterior, diríamos que es prácticamente una radiografía normal, pero la clínica del paciente, de tos con expectoración, nos hizo fijarnos en la radiografía lateral, donde vemos aquí un aumento de densidad localizado a nivel retrocardíaco y en los lóbulos inferiores, en los segmentos posteriores. Este sería otro ejemplo de streptococoneumonía. En este caso, como veis, el aumento de densidad se localizaba en el lóbulo inferior izquierdo
Y este es el caso de un paciente que ingresó en la UCI que se complicó haciendo un infiltrado bilateral. El siguiente agente causal, uno de los más frecuentes, es el Staphylococcus aureus. En el adulto es una causa rara de neumonía en pacientes que están sanos. Sí que es verdad que en época epidémica, en época de la gripe, tener un estafilococo aumenta. Es decir, que la gripe aumenta hasta un 25% la probabilidad de tenerlo. Es frecuente también en pacientes que están ingresados y en pacientes que están en la UCI. Normalmente la vía inhalada lo que va a dar es un patrón parcheado con derrame pleural o empiema en algunas ocasiones, y cuando la agente causal se transmite a través de la sangre, lo que vamos a ver es un patrón multinodular bilateral y periférico con cavitación, como las imágenes que os enseñaba al principio. Las formas de presentación puede ser como una neumonía, como un absceso, como una neumopatía ampollosa. Esto lo que significa es que hay veces que este tipo de agente lo que produce son espacios quísticos de paredes muy finas y que pueden persistir hasta 6 meses después de la resolución de la condensación. Y es lo que se conoce como neumatoceles y sobre todo suele afectar a los lóbulos superiores. Y otro tipo de propagación o de forma de presentación es la miliar o bronconeumónica, que es la clásica. Aquí vemos un ejemplo de un absceso pulmonar causado por un Staphylococcus aureus. Si os fijáis, podemos ver muy bien cómo tenemos el absceso redondeado con el nivel hidroaéreo. Veis aquí el gas, este sería el nivel líquido. Aquí se ve también muy bien la radiografía lateral y aquí se ve muchísimo mejor en el escáner. Y veis cómo además vemos claramente el foco de entrada del bronco. Esta sería la forma neumónica, que es una forma normalmente lobar y que a veces puede ser masiva o segmentaria. Y aquí vemos también un absceso que veis que presenta paredes muy gruesas con un nivel hidroaéreo pequeño. Por último, la neumonía por gram negativos es la causa más frecuente de neumonía nosocomial. Hay que pensar en determinados agentes según el tipo de paciente. Pacientes alcohólicos es muy frecuente que puedan tener una Klebsiella neumónica. En pacientes EPO que están con ciclos de corticoides o que han hecho varias tandas de antibióticos, es frecuente también que puedan tener las Pseudomonas aeruginosa, que también es muy frecuente en pacientes que están inmunodeprimidos con leucemia, o el Escherichia coli. Un signo muy característico de la infección Klebsiella es el abombamiento de la fisura. Y estos gérmenes muchas veces pueden producir infiltrados parcheales y muchas veces pueden ser bilaterales. Y cuando el paciente pues, está inmunodeprimido, muchas veces lo que va a dar lugar es a cavitación, a derrame pleural y a empiema. Aquí vemos un ejemplo, lo que estamos viendo aquí, como veis, es una opacidad que se localiza en el lóbulo superior izquierdo, que se ve claramente como tiene tractos también fibrosos y como de aquí en la radiografía lateral se ve claramente también el engrosamiento de la fisura y el desplazamiento. Y este desplazamiento, fijaros dónde debería estar la fisura y cómo está hacia atrás retraído, es algo característico, como os decía, de la Klebsiella pneumoniae. Es el abombamiento de la fisura. Aquí tenemos otro ejemplo. Este era el caso de un paciente bebedor, alcohólico, en el que vemos un aumento de densidad localizado en el lóbulo superior derecho y como vemos claramente el desplazamiento del bronquio por la pérdida de volumen y el abombamiento de la fisura. Mira, aquí fijaros en la lateral cómo se ve bien. Y por último, la neumonía por anaerobios es uno de los agentes más frecuentes, sobre todo en pacientes que tienen mala higiene bucal, en pacientes con alteración de la deglución, en alcohólicos y sobre todo cada vez lo vemos más por el envejecimiento de la población en pacientes ancianos. Los típicos anaerobios suelen ser bacteroides, fusobacterias, estreptococos y normalmente tienden a localizarse en las bases del pulmón a nivel posterior o a nivel apical de los lóbulos inferiores y muchas veces se acompañan de cavitación y de empiema. Aquí tenemos el caso de una neumonía que se localizaba en el lóbulo medio derecho y cómo fijaros cómo evolucionó a un acceso con un importante nivel hidroaéreo.
Respecto a las neumonías atípicas, tenemos que pensar siempre en determinados gérmenes. Uno de ellos será el Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Es el típico agente causal de neumonías en pacientes jóvenes que no tienen la clínica típica de fiebre alta, de tos y expectoración, ¿no? Sino que cursan más con febrícula, con artromialgias. Y aquí lo que podemos ver es el aumento de densidad, que se puede ver de forma irregular, y cómo claramente en el escáner de tórax se ve un patrón más reticulonodular, con adenopatías ciliares, y muchas veces el micoplasma se puede acompañar de cardiomegalio. Va a afectar más a lóbulos inferiores y a los lóbulos medios. La Coxiella burnetii, sobre todo, pues serán pacientes que tienen antecedente de contacto con el ganado. Se va a dar sobre todo en la analítica, sobre todo lo que llama la atención es que suele haber alteración del perfil hepático y suelen ser opacidades segmentarias en las que se acompaña muchas veces con atelectasias. Otras neumonías atípicas son la clamidia psittaci, que son pacientes que tienen contacto con aves, la clamidia trachomatis, que es la neumonía típica de los recién nacidos, y la clamidia pneumoniae, que sobre todo se da en neumonía pues, en población joven y con condiciones de hacinamiento. Estos igual pueden tener una consolidación alveolar única o podemos verla con infiltrados parcheados. Los virus normalmente van a dar, pues como decíamos, un patrón intestinal o infiltrados alveolares o múltiples, ¿no? Sobre todo, pues tenemos que pensar en niños cuando vienen con neumonías, en las típicas bronquiolitis, y normalmente pues son producidas por rinovirus, por adenovirus, y en niños sobre todo cuando son bronquiolitis por virus respiratorio sincitial. En los adultos tenemos que recordar el virus de la varicela zoster, que puede dar lugar a infiltrados redondeados, difusos, que suelen tener una evolución lenta y que pueden durar hasta varios meses, quedando muchas veces un patrón calcificado, pultiforme y bilateral cuando se ha resuelto la neumonía. Este sería el ejemplo de una neumonía por herpes zóster y fijaros cómo se quedan al final calcificaciones que muchas veces pueden simular cuadros como de microlitiasis alveolar. Estos serían un poco, en función de los microorganismos, los hallazgos radiológicos que podemos encontrar. Todo pues pensar el neumococo en la neumonía alveolar, el micoplasma en las bronconeumonías y bueno, pues la varicela zoster es lo que os he dicho de que pueden tener nódulos calcificados. Y el Pneumocystis jirovecii en pacientes con VIH, como muchas veces dan lugar a esos infiltrados bilaterales. Aquí tendríamos los agentes causales que según las manifestaciones clínicas, ¿no? En principio los anaerobios pues, nos van a dar un esputo fétido y, como os decía, se suelen acompañar de enfermedad periodontal. La legionela muchas veces en la analítica se acompaña de hiponatremias, de diarreas, y la coxiela, como os decía, de hepatitis. Respecto a los pacientes inmunodeprimidos, siempre cuando estamos o nos llaman para valorar infiltrados en este tipo de pacientes, siempre tenemos un poco que pensar en cuatro grandes entidades. Uno sería, como os decía, la causa infecciosa, sobre todo por gérmenes oportunistas. Otro sería que la progresión que estamos viendo en el pulmón sea por afectación de la propia enfermedad de base. Luego la toxicidad terapéutica. Muchos de estos pacientes están con fármacos o con quimioterapia que pueden afectar al pulmón, así como la radioterapia y las transfusiones de sangre. Luego tenemos que pensar en otros ejemplos como puede ser la embolia, la hemorragia o el edema. Respecto a los patrones radiológicos que vemos en estos pacientes, si es un patrón agudo con consolidación, lo que tendremos que pensar sobre todo es en bacterias. Pero si por el contrario es un patrón más bien subagudo o crónico, habría que pensar más en micobacterias o hongos. Si lo que tenemos son nódulos y el comienzo es agudo, sobre todo pensar en émbolos sépticos. Y si es más subagudo, pues pensar en nocardia, en hongos o micobacterias. El patrón difuso, si es agudo, siempre pensaremos también en bacterias,
y si es subagudo, más en virus o en neumocistis. Aquí ponemos el ejemplo de un paciente que tenía SIDA, que debutó con un proceso bronconeumónico importante y como vemos pues que desarrolló un neumotórax derecho, que se ve muy bien aquí, con la pleura visceral retraída, y cómo esto se produjo al canalizar una vía central. Y cómo además las lesiones inflamatorias que tenía el paciente en neumocistis fueron evolucionando hasta formar múltiples abscesos, falleciendo el paciente. Este sería otro ejemplo de paciente inmunodeprimido en el que vemos un montón de opacidades alveolares difusas en ambos lados del pulmón y que en principio fue evolucionando el paciente con un cuadro respiratorio con cada vez más insuficiencia respiratoria sin responder a oxígeno alto flujo y el diagnóstico final fue de síndrome de distrés respiratorio agudo. Aquí os pongo el ejemplo de una aspergilosis invasiva, que es un hongo típico que puede afectar sobre todo a pacientes neutropénicos. Y lo que vamos a ver es una masa, que vemos aquí un aumento de densidad con forma especulada. Y lo que estamos viendo es el famoso signo del halo, que es esto que vemos aquí y que se produce pues, por la propia diseminación del hongo. Las neumonías aspirativas, como decía, pueden ser de sustancias químicas, pueden ser de alimentos y se van a localizar muchas veces en los lóbulos superiores y en el medio derecho, por la morfología típica del árbol bronquial. Aquí tendríamos un ejemplo en el que es un paciente que estaba en terapia intensiva, estaba semicomatoso y se broncoaspiró. Entonces, como veis, el aumento de densidad se localizó en el pulmón derecho. Aquí os pongo una imagen de una condensación del lóbulo medio y de la lígula, que es lo que se conoce como el síndrome del lóbulo medio. Esto es una entidad clínico-radiológica que es de carácter crónico y que se debe sobre todo a la obstrucción del lóbulo medio. Y sobre todo lo que se producen son atelectasias recurrentes a este nivel. Puede afectar también a la lígula, pero es más frecuente en el lóbulo medio derecho. Y sobre todo afecta a niños y a mayores de 50 años. Y se cree que es por un origen más estrecho del bronquio, de tal manera que queda poco espacio entre la bifurcación del lóbulo superior derecho y del lóbulo inferior derecho. Tiene un calibre menor, entonces se van a crear muchas veces atelectasias y neumonitis de repetición. Y estas neumonitis de repetición muchas veces lo que pueden dar lugar como secuelas es a bronquiectasias a este nivel. Este cuadro simplemente os lo pongo para ir concluyendo, simplemente para recordar que es importante hacer el diagnóstico diferencial con los infiltrados que vemos en la radiografía. Un infiltrado que tiene un carácter crónico, que dura tiempo, que normalmente pues no evoluciona bien con los antibióticos, que puede tener bronquiectasias y a veces signos de broncograma aéreo, con un signo que es el del halo reverso. Ahí muchas veces tenemos que pensar en las NOC, en las neumonías organizativas criptogenéticas. Otras veces tendríamos las NEC, las neumonías eosinófilas crónicas. Esto tendremos que pensarlo en pacientes que tienen neumonías de repetición y que sobre todo en la analítica destaca que tienen una eosinofilia clara y que no suelen evolucionar del todo bien con los antibióticos, muchas veces recurren. Y aquí, cuando se pauta corticoides, suelen ir bastante bien. Otros ejemplos pues, serían las neumonías lipoideas y sobre todo pues, pensar también en neoplasias, como decíamos antes. Y nada más, ya para concluir, pues saber que las neumonías las podemos clasificar por diferentes patrones radiológicos, en lobar, multilobar o intersticial, que la radiografía de tórax es básica para el diagnóstico, pero que no debemos de olvidar la clínica del paciente, que en caso de pacientes inmunodeprimidos y pacientes que tengan complicaciones, el TAC de tórax siempre va a ser muy útil para discernirnos mejor qué es lo que está pasando. Que siempre hay que conocer los diagnósticos diferenciales de las neumonías y plantearnos otras opciones terapéuticas o otras opciones en el diagnóstico cuando la terapéutica es correcta y el paciente no está evolucionando de la mejor forma. Nada más, simplemente os dejo aquí 3 citas bibliográficas con bastantes ejemplos de diferentes patrones radiológicos que se pueden dar en las neumonías.
Y nada más, muchas gracias a todos por vuestra atención y espero que os haya resultado de utilidad. Muchas gracias a ti, Elena. Voy a parar la grabación.